Me descargaste el stick. ¿Cuál nomás del video? Buenas. Buenos días. Sí, buenos días. Hola Teresita, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Si me escucha? Bien, nomás, Licen. Sí, le escucho. Ah, qué bueno. ¿Cómo está? Bien, nomás, Licen. No sé si... Sí, hizo las tareas. Sí, le envié, pero... Ya, chévere. Sí. Esperemos un momentito a ver quién más se conecta, si no, vamos empezando. ¿Le pusiste para grabar? Allá. Ya, Licen. ¿Cómo está su familia? Bien, Licen. Estamos todos un poco bien. Bien encerrado, ¿dónde está? Sí, pues estamos un poquito aquí encerrados porque no hay cómo salir y más que todo estamos un poquito que no podemos salir así al mercado porque han cerrado y no hay ni buses para salir. Estamos un poquito medios complicados para los alimentos comprar. Estamos así recurriendo a las tiendas de por aquí cerca. Ujú. Así mismo estamos. Pero bueno, esperemos que ya se termine esto. Ojalá ya se vaya mejorando. Sí, esperemos. Esperemos a ver cómo sigue avanzando todo esto. Ver si ya se va acabando, se va terminando. Sí está pudiendo dormir. Dormir. Ajá. De comienzo no podíamos porque a veces ya nos comenzamos a angustiar, a desesperar, pero después comenzamos a formar un horario de que no hay como, o sea, ponernos un horario de como que estuviéramos yendo a trabajar, porque en verdad estábamos yendo a trabajar porque trabajábamos así como ahorita estamos con mi jefa, entonces tenía que yo madrugar a cocinar, o sea, ya comencé a poner a hacer un horario y ahí comenzamos a organizarnos para, para tener horarios. Tal hora desayunamos, tal hora comemos, tal hora hacemos esto, tal hora hacemos este otro, entonces ya comenzamos como a organizarnos en el hogar aquí en la casa, porque estábamos así como en desorden, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya no atinábamos qué hacer. Limpiábamos por aquí, limpiábamos por acá, ya tratando de ocupar el tiempo, pero después ya nos organizamos así con un horario y ahora ya estamos mejor. Estamos como asumiendo lo que está pasando con más tranquilidad. Claro, sí, eso es bueno. Sí. Hola, compañero. ¿Cómo está? Buenas. No se le escucha. Conéctele el audio. ¿Se escucha por ahí? Sí, ahí sí. Buenos días, compañero.
A ver, Listen, le ponemos atención. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí sí. Sí, Sí, Liz. normal. Ahí me escuchan. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, listen. ¿Sí me muevo o no me muevo? Sí, Sí, ya, chévere. A ver, compañeros. Verán, nosotros habíamos revisado, yo les había enviado unas tareas, unos documentales para que ustedes revisen. ¿Sí? Les había enviado el tema de la historia de Egipto, sobre el judaísmo también. ¿Sí? Pues vamos a empezar con la sí. historia de Egipto. ¿Sí? Si han mandado todos los deberes, Tomamos nota sí, si es que quiere puede ir tomando nota como usted guste para que tenga... o podemos ir Ay, viendo lo que hicimos y le mandamos. no. Vaya tomando notas si es que gusta, algunos apuntes, realice preguntas, alguna duda que tenga, vamos a ir conversando. Ya, Sí, si es que quiere puede ir apuntando, le sugiero que sí, pero ciertos apuntes en el cuaderno, mira. ¿Sí? Lo que más vaya a ser Listo. representativo para usted, lo que más le parezca interesante, sí. Como ahorita tenemos 40 minutos, ya, Liz. es medio complicado hacer como estábamos llevando las clases, pero vamos a ir avanzando, sí, vamos a ir avanzando, ¿no? Igual la clase queda grabada y yo le voy a subir la clase al grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, si es que necesita copiar Ya, Lisen, gracias. y no alcanza, le envío la clase, ¿no? Bueno, la historia de Egipto. ¿Esta clase va a ser de filosofía o de historia? De historia, sí, de historia. Ya, Pues me parece que tenemos filosofía, igual les envío, ¿sí? Igual les envío. ¿No? Estarán atentos a los enlaces porque los compañeros les han de seguir enviando también los enlaces, ¿no? ¿Sí? Ya, ya, listo. Lisen. Ah, bueno. Entonces, la historia, Parece que la compañera Naidelin se está integrando. sí, empecemos. Igual la clase queda grabada. Bueno, la historia de Egipto inicia, bueno, primero que nada es la historia más larga, ¿sí? Es la historia más larga y la más documentada del mundo. ¿De dónde parte esto de Egipto? ¿Sí? Nosotros empezamos a tener unos primeros conocimientos de Egipto, de la historia de Egipto, nosotros como población, en este caso ecuatoriana, nos vino de dónde? De la Biblia, ¿verdad? Ahí fue donde nosotros empezamos a conocer Sí, Egipto, quiénes eran estos sujetos, cómo vestían, qué hacían, qué costumbres tenían, ¿no es cierto? Lo poco que nos cuenta en este libro, ¿sí? Pero esta historia marca un hito, ¿sí? En la civilización de todos, ¿no? De todas las civilizaciones marca un hito, ¿sí? Los primeros habitantes de Egipto se establecen en un río. ¿Sí? ¿Sí saben qué río es este? ¿Han oído hablar del río Nilo? sí, en la Biblia dice. Exactamente. Entonces, los primeros habitantes de Egipto se establecieron a las orillas, ¿sí? De este río, del río Nilo, ¿sí? Bueno, los egipcios tenían un conocimiento, ¿sí? Un conocimiento prácticamente aislado, porque solo los egipcios manejaban este tipo de, de conocimientos. Por ejemplo, ellos creían y aseguraban que eran gobernados por seres divinos, ¿sí?
por seres divinos a los que les siguieron dinastías semiheroicas, ¿sí? Semiheroicas, es decir, por ejemplo, encontrábamos que los egipcios creían en diferentes tipos de dioses, ¿sí? Uno de esos era el dios Horus, teníamos también, por ejemplo, eh, el dios un dios de la guerra, ¿sí? Que tenía un aspecto como de un perro. ¿Conocen este? No, no lo habíamos escuchado. Tenía un aspecto como de soldado, sí, era como un soldado, pero tenía una cabeza alargada como un perrito. Sí, llevaba una lanza, sí, llevaba una lanza. Este es el dios más común Disculpa. que se conoce. Por ejemplo, dentro de los principales dioses de Egipto, como les digo, ¿no es cierto? Estaba Horus, estaba Mut, Buenos estaba, días, buenos días, buenos días. buenas, estaba Amón, ¿sí? Son varios nombres de dioses de Egipto que ellos tenían, ¿sí? Que ellos manejaban. Pero ¿por qué ellos tenían este conocimiento? Si bien es cierto, ellos todo lo que les iba sucediendo lo atribuían a un dios, ¿sí? Atribuían a un dios. Por ejemplo, tenían dioses de la sabiduría, dioses ligados a la guerra, dioses ligados a la esperanza, a los sueños, ¿sí? Entonces, y todos estos dioses tenían manifestaciones, como les digo, heroicas, ¿sí? Entonces, los egipcios decían que eran descendientes de Horus, ¿sí? De Horus, uno de los dioses de Egipto, Horus, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hay historia? No, ahí está ¿Todos bien. me escuchan? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, partiendo de esto, Horus era un dios, ¿sí? Horus era un dios en la mitología, de este caso egipcia. Se le consideraba como el iniciador de la civilización. Era el dios de la realeza en el cielo, de la guerra, de la caza, ¿sí? Entonces, este dios de aquí era prácticamente el que construyó todo lo que nosotros conocemos como Egipto, o lo que conocemos, lo que se ha visto de Egipto, las pirámides, los conocimientos, por ejemplo, ellos las vestimentas que usaban eran muy parecidas a los de los dioses, ¿sí? Horus, Horus. ¿Quién era Horus para los egipcios? Era un dios, el dios de la vida, algo así. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces era el dios del inicio de la civilización, ¿sí? El inicio de la civilización, el dios del conocimiento, ¿sí? El dios de, el dios de, un dios celestial, un dios de la guerra, un dios de la caza. Ese era Horus, el inicio de la civilización de los egipcios. Entonces, los egipcios, todos los egipcios creían y manifestaban que eran descendientes de este ser, que era Horus. ¿Cómo era este personaje, Horus? Es un personaje mitológico, ¿no es cierto? No es un personaje real, conocido que diga, sí, Horus fue un dios, sino algo parte de la mitología de los egipcios. Ellos lo representaron como una especie de halcón, ¿sí? Un halcón. Es decir, era como un hombre con cabeza de halcón, con una corona, ¿sí?
Entonces, esta era la representación que le daba los egipcios. Era un ser humano con cabeza de halcón, en el cual en el inicio de la corona presentaba dos como vigas, que eran como unas puertas. Representaban las puertas hacia, por ejemplo, como decir, hacia un más allá, ¿sí? También se puede encontrar esto en puertas y salas de templos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, este, por ejemplo, es uno de los dioses, ¿sí? De Egipto. Uno de los dioses de Egipto. ¿Ya? Bueno, sigamos. Egipto estaba constituido por dos reinos, ¿sí? El Alto y el Bajo. El Bajo Egipto estaba al norte, estaba formado por unas 20 provincias, ¿sí? Sus ciudades importantes eran Buto y Sais, ¿sí? Buto y Sais. Si están escribiendo, irán anotando por ahí si es que pueden, ¿sí? Estas eran Ya. las ciudades más importantes de Egipto, ¿sí? Disculpe, ¿cómo era? ¿Cuáles eran las ciudades? Ya. Bueno, vean, Egipto estaba constituido por dos reinos, el Alto y un Bajo. El Ya. Bajo Egipto, el Bajo Egipto estaba al norte, ¿sí? Y estaba formado por 20 provincias. Tenía las ciudades más importantes eran Buto B grande, eran Buto y Sais con S, ¿no? S-A-I-S y Sais, ¿sí? Buto y Sais. Exactamente, Buto y Sais, ¿sí? Ya, esas eran las ciudades más importantes del Bajo Egipto, ¿sí? Buto y Y el Sais. alto. Ajá, del Bajo Egipto. Ya. Ya, este Bajo Egipto presentaba sus propias divinidades, es decir, sus propios dioses. Ellos tenían, por ejemplo, su propio faraón, tenían sus propias ciertos tipos de dioses más representativos o los tomaban más en cuenta, ¿sí? Del faraón, ¿qué era el faraón ahí? Era un rey que se consideraba Dios. Exactamente, eso es un faraón, ¿no es cierto? Entonces el faraón era, como todos ellos eran descendientes o tenían esa creencia de que eran descendientes de Horus. Entonces Horus al ser un dios, entonces ellos eran dioses terrenales, así se creían ellos. Los dioses que estaban en la tierra o hijo de los dioses. Entonces los faraones eran como decir aquí un presidente, pero allá tenían esa concepción, ¿no? De un dios, un faraón dios, un representante de los dioses, hijo de los dioses, ¿sí? Estos faraones tenían una corona roja, ¿sí? Una corona roja, era una especie de corona roja así cuadrada y era alargada, ¿sí? Era roja, entonces se colocaban en la cabeza. Esta era Esto era una corona, un adorno que manejaban los faraones, ¿no? Era para descifrar, para distinguirse de la población, de los demás partes, miembros de la corona de Egipto, ¿sí? Bueno, hasta aquí vimos el Bajo Egipto, ¿no es cierto? Ujú. ¿No? El Alto Egipto, ¿sí? El Alto Egipto estaba constituido, en cambio, por 22 provincias. Por 22 provincias. Tenía como ciudades principales Hieracópolis, ¿sí? Hieracópolis, con H, Hieracópolis, Cópolis. Hieracópolis,
Hieracómpolis, ¿sí? Hieracómpolis y Negeb, con J y con B, y Negeb, ¿ya? Son datos importantes, ¿no? Diferencia entre el Bajo y el Alto Egipto. Entonces, Hieracómpolis y Negeb eran las ciudades principales de este Alto Egipto. Estaba constituido por 22 provincias, ¿sí? Este Egipto, este Alto Egipto, también presentaba su propio faraón, ¿sí? Tenía su propio miembro de la corona. Era igualmente un faraón, un dios terrenal que estaba constituido como podemos tomarlo como un rey, ¿sí? Como un presidente, pero que era básicamente un dios terrenal, ¿sí? Entonces eso era un faraón, ¿ya? En el Alto Egipto eran los que comúnmente conocemos, ¿sí? Eran esos egipcios que tienen la corona como alargada. No sé si han visto, son los típicos egipcios, ¿no? Que tienen la corona alargada hacia arriba, ¿sí? Ujú. Ya, esta corona de aquí era blanca, a diferencia del Bajo Egipto que era de color roja, esta de aquí era blanca, ¿sí? Estos dos Egiptos eran separados, ¿sí? Eran separados, eran como rivales, mantenía una rivalidad, una lucha por el poder, ¿sí? No era un Egipto totalmente constituido, sino que eran dos Egiptos totalmente diferentes, cada uno con su propio faraón y cada uno con sus dioses más representativos a los que veneraban de cierta manera un poco más, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Sí, ya. En la etapa del Egipto, ¿sí? En la etapa del Egipto hay un periodo que va en el 3100, antes de Cristo, ¿ya? En este periodo del 3100 antes de Cristo existió un rey llamado Menes, ¿sí? Menes, que perteneció al Alto Egipto, ¿sí? Perteneció al Alto Egipto, es decir, a los que tenían la coronita blanca, ¿no? Este Alto Egipto. Este rey Menes estaba dispuesto a conquistar o a invadir el Bajo Egipto y unificarlos, ¿sí? Entonces, en este año, en esta etapa, en esta época del 3100 antes de Cristo, este rey Menes invade el Bajo Egipto, ¿sí? Invade, es decir, crea, como quien dice, una guerra, ¿sí? Para apoderarse de este Bajo Egipto, pero con la finalidad de unificarlo, ¿sí? De unificarlo, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos aquí en el Ecuador y no existiera el Ecuador, sino que existiera Quito, Cuenca, Guayaquil, ¿sí? Como que nosotros los quiteños, como que el Yunda hiciera una guerra para invadir Guayaquil y cogerse Guayaquil, algo así, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, en este periodo del 3100 a.C., el rey Menes, ¿sí? Que pertenecía al Alto Egipto, invade el Bajo, ¿no? Invade, crea una guerra, existió bastante, como un tipo de guerra civil. ¿Sí? Entonces, la finalidad era unificar estos dos Egiptos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con Menes? ¿Sí? Menes se convierte en el primer soberano, ¿sí? Se convierte en el primer soberano de la primera dinastía, ¿sí? Y fue calificado o fue nombrado, o más bien dicho, fue conocido como el unificador de ambos países, ¿sí?
¿ya? Entonces Menes se convierte en este primer soberano de la primera dinastía, cuando ya nace el Egipto que conocemos, este Egipto de las pirámides y todo esto. Entonces, este rey Menes, ¿sí?, unifica estas dos partes de Egipto, ¿sí?, las unifica. Es el primer soberano, ¿sí? Es el primer soberano, conocido como el unificador de ambos países. Con él se iba a iniciar un periodo histórico y la primera de las 30 dinastías que gobernaron Egipto, ¿sí? ¿Ya? Entonces en Egipto hubieron 30 dinastías. La primera dinastía parte con este personaje, ¿no? Con el rey Menes, ¿sí? En la historia de Egipto también pasa por un tipo de conquista, ¿sí? También a Egipto también lo conquistaron en un periodo de su época, ¿sí? Eso después ya vamos a ir revisando. Bueno, la historia de Egipto, ¿sí?, como les digo, se va partiendo en dinastías. Entonces, esta primera dinastía viene con este rey Menes, ¿no? Pero se la divide también en 3 grandes periodos, ¿sí? Entonces, se divide en 3 periodos conocidos. Eso podemos ir copiando, ¿sí? Disculpe, dice, ¿Sí? está enviando la dirección el licenciado de física y le dice que ya terminó la hora, dice. Ya. Bueno, acabemos hasta aquí, ¿ya? Verán. Vamos a quedarnos en esta parte de aquí, ¿sí? La historia de Egipto se divide en 3 grandes periodos, ¿sí? El Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Nos vamos a quedar hasta ahí, ¿ya? La siguiente semana me hacen acuerdo para seguir continuando, ¿sí? Listo, listo. Ya, compañeros, cuídense y nos estamos viendo la Gracias, siguiente Iván. semana, ¿sí? Igualmente, Dale. gracias. Ya, Sí. ya. Hasta luego. Luego. Hasta luego, Lisa. Cierro.